que puede ser un infarto, pues siempre preguntamos, ¿no? Diabetes, es hipertenso, es fumador, vemos si es obeso. Y si no hay ninguno de ellos, preguntamos, ¿tienen antecedentes de pacientes que hayan tenido problemas cardíacos? Siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Estos son los factores de riesgo no modificables, no hay forma de cambiar esto, ¿no? Es suficiente. Tenemos a nuestro papá y al abuelo que han tenido problemas cardíacos, pues nosotros no podemos cambiar eso. Pero tenemos factores de riesgo que pueden ser modificables. Diabetes, hipertensión, dislipidemias, aumento del colesterol total, aumento del LDL, disminución del HDL, hipertrigliceridemias, tabaquismo, sedentarismo, obesidad. ¿Cómo podría yo modificar la diabetes mellitus? ¿De qué forma yo podría hacer de que mi diabetes mellitus yo modifique, o sea, evite a llegar a qué hago con mi diabetes para evitar de tener enfermedades coronarias? Controlar, o sea, dentro de mi terapéutica, dentro de mi tratamiento, tener los objetivos. Este video llega gracias a Teipa. Cosa debería estar entre 70 y 110, ¿no? Eso sería lo que yo soy diabético, pero siempre tengo mi glucosa entre 70 y 110, pues es posible que la posibilidad de hacer enfermedad coronaria disminuya. Lo mismo pasa en la hipertensión, ¿no? Lo mismo. O sea, soy hipertenso, pero dieta baja en sal, con adherencia al tratamiento, hábitos de vida saludable, pues puedo mantener mi presión arterial controlada. Entonces me va a proteger o va a impedir o va a retardar la presencia de enfermedad coronaria. Lo mismo, las dislipidemias, dietas, ejercicios, evitar el sedentarismo, pues el tabaquismo, de igual forma. Lo mismo que el sedentarismo, son dietas que es posible modificar. Bueno, esta es más o menos una arteria, un vaso normal, ¿no? Así uno espera que tenga. Probablemente todos ustedes tengan así, ¿no? Espera. Entonces, y esto es la parte histológica, ¿no? ¿De qué está compuesto? Esto ya ustedes lo saben, para hacerles recordar. Está compuesto por una íntima, una capa media y una adventicia. Es lo normal. Entonces uno se pregunta, ¿cómo sí que aparece en el texto? Pero ¿qué sucede? ¿Qué es lo que pasa para este vaso que es tan bonito, pues tan libre, tan limpio? Termina en una placa. Así es más o menos la evolución. Se va llenando de grasa, una placa, y en algún momento termina en eso. ¿Y esto qué es? ¿Qué significa? Esto Mandarina. es un infarto, ¿no? Como una mandarina. Es un infarto. Un trombo terminó obstruyendo a una arteria que ya de por sí había disminuido bastante su volumen. Entonces, no vamos a entrar en demasiados detalles, pero esto es más o menos el endotelio. O sea, el endotelio, como les decía hace un rato, pues prácticamente es un órgano porque tiene muchas funciones que lo vamos a ver. Pues entonces las células endoteliales, acá está el glucocálix, acá está el lumen del vaso, como es la forma del flujo sanguíneo. Dentro de ellos están los neutrófilos, las plaquetas, los linfocitos, los glóbulos rojos, ¿no? Y siempre se espera que la superficie del vaso sea pues sumamente liso, ¿no? Limpio, libre. Entonces todos los contenidos de la sangre pues fluyen libremente, ¿no? Pero ¿qué pasa si por aquí se hace una lesión y una herida o algo así? ¿Qué va a pasar? Aquí, esto es importantísimo. ¿Cuáles son las funciones del endotelio? Porque esto nos va a permitir ver más claro algunas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del endotelio? Uno, regula el tono vasomotor, que decíamos hace un rato, ¿no? Puede haber vasoconstricción como puede haber vasodilatación, ¿no? ¿Qué otra función cumple? Mantiene la superficie anticoagulante al interior
interior de los vasos, impide la adherencia a las plaquetas. O sea, tiene que ser una superficie muy lisa, limpia, para que fluya limpiamente el flujo sanguíneo, ¿no? Para la redundancia. Tiene propiedades fibrinolíticas. Ya va a desarrollar rápidamente una disolución de la fibrina, va a impedir que se formen coágulos de fibrina. ¿Qué otra función tiene? Impedir la adherencia de monocitos a la pared interna de los vasos. Va a inhibir el paso de elementos sanguíneos colesterol LDL hacia el endotelio. Ya nos estamos viendo qué es, por qué tanto nos hablan del bendito LDL, ¿no? O sea, bueno, LDL, curiosamente siempre el LDL está alto y el HDL está bajo. Pero, ¿qué puede pasar con estas células endoteliales? Pueden empezar a funcionar mal, puede haber una disfunción endotelial. O sea, va a haber situaciones por las cuales este endotelio puede alterar, su funcionamiento puede deteriorarse o puede alterarse, ¿no? ¿Qué causas tenemos de disfunción endotelial? Hipertensión arterial, tenemos LDL elevado, tabaquismo y hay el estrés termodinámico. Bueno, esto no hay forma de nosotros poder cambiar, ¿no? En las bifurcaciones de las arterias, pues, ¿cómo hacemos? Eso no me cambia. Nuestra anatomía es así, nosotros podríamos cambiar, ¿no? O sea, para evitar que nuestro endotelio funcione inapropiadamente. Pero hay protectores de la disfunción endotelial, o sea, van a proteger, o sea, van a permitir o van a impedir que haya un deterioro de la función endotelial. El HDL alto, los antioxidantes y los ejercicios. Tenemos ahí. Van a impedir que el funcionamiento del endotelio se deteriore. Ya, ¿y qué va a traer consigo cuando hay una disfunción endotelial? ¿Qué trae consigo la disfunción endotelial? Decíamos hace un momento que el endotelio tenía una función vasomotora, ¿no? Podría haber vasoconstricción o vasodilatación. Entonces, cuando hay una disfunción endotelial se va a perder esta función reguladora del tono vasomotor. Se va a facilitar la adhesión plaquetaria a la superficie endotelial, lo que decíamos, ¿no? O sea, normalmente debe haber un flujo limpio y libre, que nada se quede pegado a las paredes del brazo. Se facilita el paso de monocitos por las uniones intercelulares, lo que normalmente no debe suceder. Va a haber permeabilidad al paso del colesterol LDL. Reforzamos por qué es que el LDL pues, no es bueno de que esté elevado. Y esa función fibrinolítica que decíamos hace un rato se pierde. Entonces, hay un coagulito, esa célula del endotelio que normalmente debe de ganarlo, no lo puede hacer. Y esto de acá es más o menos a grandes rasgos lo que puede suceder cuando hay una disfunción endotelial. Entonces, ¿qué pasa? Ya decíamos que en la parte de superficie que da hacia la luz estaba como un glicocalis, ¿no? Había como un colchoncito ahí que permitía de que no haya adhesión. Pues acá hay unos factores, ¿no? La hipertensión arterial, la hipertrigliceridemia, la hiperglucemia, que condiciona a la formación de algunos citoquinas que van a facilitar la inflamación. La interleuquina 1, el factor de crecimiento transformador y el PCR, la proteína C reactiva. ¿Como consecuencia de qué? De hipertensión, de hipertrigliceridemia y de hiperglicemia. Va a estimularse la formación de ellos. ¿Ellos qué van a hacer? Uno de ellos, la proteína C reactiva, actúa sobre el núcleo, el ARN del núcleo de las células endoteliales y hace que haya
hace de que haya disminución del óxido nítrico sintetasa, que es la que va a ayudar a la producción de óxido nítrico. Entonces, eso es vasodilatador. Si no sucede eso, entonces no va a poder haber vasodilatación, sino va a haber vasoconstricción. Eso es por un lado, pero las otras, ¿qué van a hacer? De que haya una presentación de algunos receptores, el ICAM1 y el ICAM2, de la S-lectina, que van a permitir la acción de las células, de los monocitos, de los linfocitos, ¿no? O sea, lo que normalmente no debería existir, ¿no? Entonces, ¿por qué? Por estos tres factores: hipertensión, hiperglicemia y hiperlipidemia, de acuerdo a esta secuencia. Y también va a permitir haber una fracción de los fibrofilamentos y va a permitir el ingreso de los monocitos, de las células, que normalmente no debería existir. Más o menos esa es la secuencia. Entonces, casi toda la explicación de la C se da en esta figura, ¿no? Si uno tiene en consideración que esto es lo normal, pues, ¿qué es lo que pasa? La cantidad de LDL, por alteraciones de estas células endoteliales, el LDL ingresa dentro de la capa íntima. Debajito del endotelio está la capa íntima. A este lugar entra este LDL. Hasta la capa media, donde están las células del músculo liso. Una vez ingresa en la capa íntima, se va a oxidar. Aquí lo reconocen los macrófagos y lo van a engullir y se van a transformar en células espumosas. Estas células espumosas pues van a producir algunas citoquinas y además estas mismas también, este LDL oxidado va a también producir algunas citoquinas que lo que van a permitir que se formen, que puedan ingresar estos linfocitos desde el lumen del vaso hacia adentro, ¿no? Y estos se van a transformar en macrófagos, van a producir citoquinas, van a producir toda una cascada inflamatoria. Entonces, y además estas células espumosas también producen una serie de citoquinas que van a atraer a las células del músculo liso para que pasen de la lámina media hacia la capa íntima. Y ellos van a producir fibras de colágeno y acá va a haber toda una cascada inflamatoria inmensa que va a condicionar, va a haber muerte celular y se va a hacer como un proceso de cicatrización y se va a formar una placa. Básicamente eso es la forma más o menos, ¿no? Entonces de ahí me por qué el LDL malo debe estar bajo. Esto es todo el proceso. Bueno, este es el mismo gráfico, están los factores: hipertensión, hiperglicemia, el daño endotelial, acá en el lumen, acá está el endotelio, ingresa este LDL se oxida, este LDL es captado por los macrófagos, emite citoquinas, que activa linfocitos, de que incluye el LDL oxidado se transforma en células espumosas, y estas células espumosas producen más citoquinas y atraen las células del músculo liso. Y estas producen fibras y toda una cascada inflamatoria. Acá mucho más específico, pero igual el LDL ingresa, se modifica, lo que decían antes, hace de que se forme mica y las células que están dentro del lumen se van a picar y van a ingresar dentro del endotelio, en la capa íntima, ¿no? Y ellas van a ser incluidas por el macrófago, igualmente el macrófago va a emitir otro tipo de interleuquinas, citoquinas y va a producir una cascada inflamatoria. Lo mismo, atrae a las células del músculo liso y se va a formar toda una placa. Todo esto va a ser porque esas células del músculo liso son atraídas de la capa media, va a producir más células, va a producir colágeno y va a producir toda una plaquita. Esta es la razón por la cual se llega a formar la placa ateromatosa. Podemos explicar, eso es más o menos el proceso, lo que yo les decía hace un rato. La formación de una placa ateromatosa no se da en un año, ni en 2 años, ni en 3 años, ni en
circonio, sino hay muchísimo más, ¿no? Lástima que no sea. Va 10 en 20 desde muy pequeños, que acá es más o menos a los 40 años, donde ya prácticamente el lumen está casi por cerrarse, ¿no? Ya a los 40 años más o menos. Es la forma como evoluciona, fluye. Ahí es una arteria coronaria ya bastante tapada. Ahorita vamos a explicar algunos detalles que van a ser muy importantes para la aplicación clínica que uno tiene que ver en el día a día, ¿no? Acá hay algunos detalles importantes. ¿Cuál es la progresión y la regresión de las placas de pelota? Las lesiones con 50% de estenosis no producen isquemia miocárdica por la autorregulación coronaria. Hasta 50%, no, pues no puede estar. Aguanta hasta 50%. Otro detalle. En lesiones con 75% de estenosis, la autorregulación coronaria deja de ser efectiva para manejar el flujo. O sea, ya cuando uno hace ejercicios, puede empezar a tener un dolor de pecho. Por eso muchas veces en la práctica, pues algunos pacientes le indican una prueba de esfuerzo, ¿no? Dicen que caminen en una bicicleta estática o una bicicleta estática, quiero decir. Empiezan a hacer cierto tramo de esfuerzo y empiezan a tener dolor de pecho. Y están monitorizados por un electrocardiograma y se ve un cambio en el electrocardiograma. Entonces el paciente tiene manifestaciones de isquemia. Pero hay un detalle entre ambos. En lesiones que ocasionan entre 30 a 60% de estenosis, suelen ser frecuentes las placas de peromas vulnerables, es decir, propensas a complicaciones trombóticas. Esto es importante. Bueno, esto es un punto que es bastante aplicativo en el día a día, ¿no? ¿Qué son placas estables y qué son placas inestables? Esto hay que tenerlo mucho en cuenta. Cuando una placa es inestable o vulnerable, una placa ateromatosa es inestable cuando el núcleo lipídico es de mayor volumen, pero aquí es la principal. La capa fibrosa es delgada, delgada. Esta capa, el que recubre, es delgada. Es muy fácil de que se pueda romper. Borde de capa fibrosa, un componente inflamatorio, aquí debajo, concentración de macrófagos activados, pero vamos a ver más adelante. Van a secretar metaloproteinasas que van a degradar el colágeno y hacen que esta plaquita sea frágil. Mientras que unas placas estables o fijas se encuentran en las lesiones que dan mayor compromiso estenótico. O sea, el lumen puede ser mucho más estrecho, pequeñito. El núcleo lipídico, este es el núcleo lipídico, es pequeño a comparación de una inestable, pero la diferencia entre la capa que recubre es gruesa. Ahí. Es evidente. Entonces la capa fibrosa es gruesa y firme. Hay menos inflamación en los bordes y es mucho más resistente a romperse. Entonces, eso es la diferencia entre una placa estable y una placa inestable. Detalles. 60-80% de las placas ateromatosas se complican con trombosis por la rotura de la capa fibrosa, porque esta placa se puede romper. Mientras que un 20-40% sufren complicaciones trombóticas por erosión del endotelio, o sea, esa capita de células que está en la parte más interna se rompe. ¿En qué caso se ve esto? En mujeres, en fumadores y en hipertrigliceridémicos. O sea, hay ruptura de la capa fibrosa y hay erosión del endotelio o situaciones. Ambas
van a condicionar, ¿no?, a la presentación de un tronco, ¿no? Bueno, esto lo vamos a explicar más adelante. Esto ya lo hemos visto. Ya, entonces, ¿qué puede haber? O sea, ¿qué condiciones puede darse para que se rompa una placa? Está bien. Eso va a ser importante, ¿no? Ya hablamos de placa estable y ya hemos visto placa inestable. Entonces, ¿qué puede haber para que esa placa, que ya hemos visto que es delgada y es fina con un núcleo grande, se rompa? Aumento súbito de la actividad simpática, ¿cómo? Aumento de la presión arterial, un aumento de la frecuencia cardíaca, estrés emocional o actividad física, dice, ¿no? Eso dice, ¿no? Partido no apto para cardíacos, dice, ¿no? Es curioso. Tiene una explicación, ¿no? Si es una persona que ya tiene una placa bastante grande y es inestable y tiene una impresión fuerte o una subida de presión, muchas veces vienen al hospital pacientes que después de una discusión con algún familiar vienen con un dolor de pecho intenso o algunos por pérdida de conciencia, que han hecho un infarto cerebral o están teniendo un infarto cardíaco. Ejercicios bruscos intensos, inclusive el frío invernal. Curioso, pero puede también desencadenar ruptura de la placa. Algunas condiciones de algunos pacientes que tienen tendencia a protrombosis sistémica. Hay algunos pacientes que tienen enfermedades como síndrome antifosfolipídico, que por suerte no es tan frecuente, puede condicionar, ¿no?, que se pueda romper con más facilidad esa placa. Vasoconstricción. Algún medicamento que pueda resolver vasoconstricción puede condicionar a que se pueda romper esa placa. Esto es un gráfico bien interesante para poder darnos cuenta por qué es que se puede romper una placa, o sea, la capa fibrosa que recubre al núcleo, y cómo es que, por qué algunas personas tienen esas placas estables con una capa gruesa y otras tienen todo lo contrario. O sea, por un lado hay unos linfocitos TH1 que producen citoquinas que estimulan a las células del músculo liso para que produzcan colagenasas y destruyan las fibras colágenas, ¿no? Y por otro lado, no solamente a nivel de células del músculo liso, sino también a nivel de las células del macrófago, producen algunas matriz metaloproteinasas que también degradan las fibras de colágeno. Entonces, hacen de que la placa sea muy frágil, ¿no? Estas son dos condiciones. Esto es un tipo de células, ¿no? La TH1, los linfocitos T. Entonces hace de que se produzca la ruptura de la placa. Pero por otro lado, hay otro tipo de linfocitos, el TH2, que también produce citoquinas, que estimulan los macrófagos, que por el contrario, estimulan también a las células del músculo liso para que produzcan más fibras colágenas, que son las que van a proteger y son las que van a ocasionar la cicatrización y la producción de la cicatrización de esa herida o de esa lesión, ¿no?, de esa placa que se rompió por esa erosión del endotelio. Mediante este proceso, ¿no?, la estimulación al macrófago iba a producir unas citoquinas que va a estimular a que las células músculo liso produzcan más fibras de colágeno y va a permitir la cicatrización. O sea, son las dos situaciones opuestas. Acá con más detalles. Se rompe. ¿Qué es lo clásico, no? O sea, cuando este núcleo que está en amarillito, cuando esto se rompe, o sea, este núcleo queda expuesto directamente al flujo sanguíneo, queda expuesto. Pero
esta exposición, lo que hay acá son altamente protrombóticos, ¿no? Inmediatamente el flujo sanguíneo que está yendo por este lumen ve una superficie que está expuesta, inmediatamente todas las plaquetas se amontonan ahí, corren y se amontonan en cantidad para tapar esta lesión. Y no solamente las plaquetas, sino también la fibrina. Se jugó una abundante fibrina y plaquetas para tapar eso. Por eso, cuando un paciente tiene infarto, ¿qué es lo que da? Aspirina. ¿Qué es la aspirina? Es una antiplaquetaria. Para evitar esta fundación, para que no haya esta fundación. Todo paciente que viene con infarto no le da aspirina. Entonces, ya por otro lado, cuando un paciente tiene un sistema fibrinolítico óptimo, pues también va a haber otras sustancias que van a, tanto las células endoteliales como los monocitos y los neutrófilos van a producir para tratar de destruir esta fibrina que se va a amontonar aquí, se va a acumular. Entonces, el organismo, ante una situación, siempre se defiende. O sea, cuando uno tiene, por ejemplo, se corta un vaso, inmediatamente se cierra. O sea, busca defenderse, va a producir una vasoconstricción. O sea, de esta manera también sucede aquí, ¿no? Cuando ven que se está formando un trombo, inmediatamente la producción del trombo condiciona una cascada también. Por un lado, neutrófilos y monocitos empiezan a producir sustancias que van a degradar la fibrina, lo mismo que las células que van a estar por acá van a producir otro tipo de sustancias que van a tratar de degradar la fibrina para evitar eso, ¿no? Y en el siguiente proceso, estas mismas células endoteliales van a producir factores que estimulen la producción de nuevos tejidos. Las células del músculo liso van a producir proteoglicanos, van a producir fibras colágenas para proteger, ¿no? Para cicatrizar. Ya después empieza a producir nuevo endotelio en la parte superficial. Es todo un proceso, ¿no? O sea, probablemente esto vaya a pasar y uno no se da cuenta. Entonces, pasa varias veces, se va cicatrizando, pasa 2 o 3 veces, se va cicatrizando y en algún momento llega a tener, como ya hemos visto en las figuras previas, donde ya tenemos un lumen así pequeñito, ¿no? Porque ha tenido varios eventos como tal y el organismo solito ha ido cicatrizando, pero llega un momento en que ya se queda más estrecho, ¿no? Tuvo un evento, se formó un trombo, se cicatrizó, el lumen que era grande y se achicó, otro evento cada vez más chico. Si en algún momento vuelve a romperse la placa, se va a quedar obstruido. Más o menos la misma secuencia. Acá hay una placa inestable y esto va a ser una placa estable. ¿Por qué quiere decir placa inestable, placa estable? Porque la inestable es fácil de que se pueda romper. La grafita fina que recubre al núcleo, ¿no? Ahí la diferencia. Bien, las últimas partes, veo que varios están durmiendo. Dice esto ya para terminar las partes más aplicativas. Las coronariopatías se dividen en 2 tipos de alteraciones. Un síndrome coronario agudo que involucra la angina inestable, el infarto de miocardio, que pueden ser ST elevado, infarto de miocardio ST elevado, infarto de miocardio no ST elevado, y muerte súbita cardíaca. En estas 2 situaciones puede funcionar. Y la cardiopatía isquémica crónica o angina estable. Casi va en correlación. Las placas estables condicionan a anginas estables, ¿no? O sea, cardiopatía coronaria crónica. O sea, pacientes que pueden tener un dolor de pecho, pero ante una situación extrema, de un esfuerzo intenso, pero eso no es progresivo. Progresivo, por ejemplo, quiere decir, he tenido un dolor de pecho hace un mes y bueno, era de 5/10, pero después hace 2 semanas ya era 7/10 y me duraba más tiempo. Pero hace 3 días y el dolor es 9 y no me calma, me duele más.
y ahora inclusive cuando estoy en reposo. Eso es muy indicativo de un inestable que está en progresión. Entonces, una coronaria sana, acá una coronaria con una placa aterosclerótica asintomática. Como le digo, esto se va formando desde probablemente de los 20 años. Probablemente los que tengan su placa pequeñita, lo que dicen. Mira cuánto es más el video. Va progresando, ya una placa aterosclerótica fija, estable, o sea, lo estable se va a dar en pacientes que tienen lo que dije anteriormente, un sistema fibrinolítico óptimo, ¿no? O sea, va a seguir todo ese proceso de cicatrización óptimamente. Esto puede seguir creciendo, nuevamente produce una lesión de placa. En este caso, tiene una placa inestable fina que se va rompiendo. En algún momento se produce el trombo, si no hay una óptima función fibrinolítica, termina obstruyendo. Y esto ya es un infarto. O sea, ¿en qué se puede producir? O hay una angina estable, o hay una angina por un lado, que es generalmente las placas ateroscleróticas asintomáticas, y esto es el síndrome coronario agudo que puede estar ante tres situaciones, no se olviden, ¿no? Una angina inestable, un infarto de miocardio sin elevación del ST y un infarto con elevación del ST. Y ahora, ¿qué importancia tiene se eleva el ST? ¿No se eleva el ST? ¿Alguien puede decir? ¿Qué demonios tiene que ver el ST? Es muy importante. De acuerdo a eso, va la terapéutica, el tratamiento. Nosotros tenemos un infarto con elevación del ST, así van a ver un efecto. El electro normal es así. Esto es lo que ustedes, o todos nosotros tenemos en la cabeza, ¿no? Pero cuando vemos el segmento ST es esto, ¿no? Pero cuando vemos que ese ST está elevado, o sea, esta ondita no va hasta abajo, sino que acá nomás dobla, entonces elevación del ST. ¿Y eso qué quiere decir? O sea, cuando hay elevación del ST es porque hay una afección de toda la pared del corazón. Es un infarto transmural. Toda la pared. Yo les decía hace un rato, ¿no? ¿Qué pasaría si la coronaria izquierda se obstruye a nivel de apenas esté saliendo de la aorta? O sea, decíamos que toda la región del ventrículo izquierdo y toda la parte anterior quedaría sin irrigación. Entonces, ¿y qué pasaría si toda esta parte se queda infiltrada, toda la pared? Es grave, ¿no? Es clarísimo. Entonces, un IMA-ST elevado es transmural. En cambio, en un IMA-ST no elevado, no es transmural, es subendocardio, ¿no? Por la mitad. Entonces, ¿cómo se va a ver el electro? De esta forma. O sea, esto, pero volteando hacia abajo. Ahí la diferencia. Esto todos deberíamos conocer, ¿no? Un médico general debe conocer esto. ¿Por qué? Porque en un infarto de ST elevado la actuación tiene que ser ahorita, lo más pronto. Este paciente necesita entrar a una angioplastia inmediatamente. En caso de ST no elevado, el manejo es un poquito más conservador, ¿no? O sea, uno puede darle la terapia vía oral y bien, se puede esperar para ver si hay necesidad de un cateterismo. Esto no. Eso hay que entrar de una vez y abrir ese vaso que está obstruido. Entonces, cuanto menor tiempo, mejor. Por eso es que le dicen tiempo es a músculo aquí.
Cuanto menos uno se demora en abrir ese vaso obstruido, pues la posibilidad de recuperación del músculo va a ser mejor. Es decir, ¿cómo se cataloga el funcionamiento del corazón así en una forma bastante general? Uno le denomina de acuerdo a la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, que es el FEBI. Entonces, lo normal es que sea mayor del 60%, ¿no? Con un 60% de FEBI, pues uno puede hacer sus actividades normales, poner sus escaleras, jugar pelota, correr, qué sé yo. Pero cuando el FEBI es menor, pues la incapacidad del paciente va a ser menos, o sea, va a empeorar, quiero decir. O sea, hay pacientes que tienen un FEBI de 15%, ¿no? O sea, ese paciente va a comer por sí solo y se va a sentir muy cansado. Un paciente con un FEBI de 35% probablemente sube esta escalera descansando como 4 veces y tiene que descansar. Es una explicación muy general, ¿no? Hay muchos más detalles al respecto. Entonces, por eso es que cuando hay una situación como esto, el tratamiento es inmediato. Si no tenemos una angioplastía, lo que hay que hacer es trombolizar, hay que poner trombolíticos. ¿Para qué? Para deshacer ese coágulo que está antes de los pecados. Aspirina, cortisol, para evitar la antiagregación, y un trombolítico para liberar, destruir toda la aspirina que se va formando y de esta forma abrir ese vaso, ¿no? Bien, esto es una cosa muy aplicativa, ¿no? Que ya uno ve muchos más detalles en la parte de medicina. Bueno, creo que eso es todo.